Continuamos el estudio bíblico de Juan 3. Estamos revisando estas partes bien interesantes y bien profundas con respecto a la doctrina, especialmente que tiene que ver con el nuevo nacimiento, el reino de los cielos, el Espíritu Santo también. Son partes bien importantes en estos versículos. Vamos a leer del 3 al 6. Y bien, hemos visto y le dedicamos bastante tiempo al reino de Dios. Empezamos a ver el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿será para empezar que estaba en el Antiguo Testamento? ¿Estaba profetizado el nuevo nacimiento? Digamos, este es un tanto complicado porque ¿será que están en el Antiguo Testamento pasajes o la idea sobre el nuevo nacimiento, obviamente profecías? ¿Será que ahí está? Es un tanto más escondido, pero todo lo que trajo el Señor Jesucristo, por supuesto que había sido profetizado de una o de otra forma. Y veamos, el sacrificio del Señor Jesús fue abundantemente profetizado, porque solamente con el hecho de los sacrificios, ahí estamos viendo ya la profecía sobre el Señor Jesucristo. Desde el principio de la humanidad vemos a Abel y a Caín haciendo sacrificio, o sea, son los primeros que tenemos registro bíblico. Concluimos que lo más seguro es que, por supuesto, también Adán y Eva hicieron sacrificios, pero hablo del registro bíblico. El registro bíblico, en primer lugar, tenemos a Abel y a Caín haciendo sacrificio y al Señor rechazando a Caín porque no era el sacrificio que él había dado. Y el sacrificio que él había dado siempre tiene que ver con derramamiento de sangre, el sacrificio de una vida eh, y algo indicado como el Señor lo había dicho. O sea, había que sacrificar a un animalito que fuera perfecto en sus huesos e incluso más adelante ya Moisés menciona que tiene que ser sin manchas, o Dios lo menciona a través de Moisés. Y sabemos que todo esto es imagen del Señor Jesucristo, desde siempre. Ha sido imagen del Señor Jesucristo. Pero la cuestión del nuevo nacimiento, esa es un tanto difícil. Es un tanto difícil. Lo vemos en la cuestión del pacto, Jeremías 31, pero me gusta más tal vez sí vamos a ver Jeremías 31, pero veamos Ezequiel 11, 19 y 20. Lo voy a apuntar. La forma como expresa aquí Ezequiel, bueno, más bien Dios, a través de Ezequiel, el nuevo nacimiento es, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. La transformación del cristiano es un tema central y el objetivo, uno de los objetivos centrales de la vida cristiana y del propósito del creyente sobre esta tierra. Tomen en cuenta. En el Evangelio, nosotros observamos que el creyente o el que se entrega a Cristo ya no tiene que hacer nada por obligación o por imposición para poder privarse del infierno. Es decir, ¿tiene que agradar a Dios? No. ¿Tiene que justificarse? No. ¿Tiene que santificarse? Tiene que vivir la santificación, pero en realidad no tiene que santificarse. ¿Por qué? Porque ya es santo. Por eso Pablo en sus cartas dice a los santos. Todos somos santos en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo ya somos santos, ya hemos sido santificados, ya tenemos nuevo nacimiento y esto que dice Ezequiel se aplica en nosotros. Les daré, dice, un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra. ¿Por qué dice el corazón de piedra? Este es básicamente el gran tema de todos los profetas. El tema de los profetas es que Dios había amado tanto a Israel, se había entregado y le había dado tantas cosas a Israel, pero en respuesta Israel lo había odiado, lo había menospreciado, le había engañado. Recordemos que Israel cometió idolatría y siguieron con su idolatría y nada los limpiaba de su idolatría.
Algunos piensan que, bueno, esta fue la cuestión del cautiverio, pero no es la cuestión del cautiverio, porque habla precisamente el Señor sobre el espíritu. Les daré un espíritu. Andarán en mis ordenanzas, guardarán mis decretos. ¿Y qué vemos en los tiempos del Señor Jesús? ¿Andaban en las ordenanzas y en los decretos de Dios? No. Es cierto que ya no tenían ídolos, eso sí, ya no tenían ídolos y todas estas maldades que estaban haciendo antes del cautiverio ya no las estaban haciendo, pero estaban haciendo otras maldades. De tal manera que cuando vino Cristo Jesús, aunque no tenían ídolos delante de ellos, pero de todas maneras despreciaron, rechazaron a Jesús y por supuesto solamente querían verlo muerto, que se fuera de este mundo. Entonces el pueblo no cambió, el pueblo no fue transformado y esta palabra de Ezequiel no se cumplió ahí. Ahí no se cumplió. ¿Cuándo es que se cumple? La palabra del Señor se cumple entonces con el nuevo pacto. Vamos a ver el nuevo pacto, Jeremías 31. Y tiene mucho que ver también acá esto que dice Ezequiel. A partir del 31, ahorita les digo qué versículos más. Bien, entonces vemos cómo se parece el y no enseñará más ninguno. Este es el versículo 34. Leímos Jeremías 31 del 31 al 34. No se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y este se parece mucho para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios, del versículo 20. Este es versículo 20 de Ezequiel 11. Entonces, Ezequiel 11, Ezequiel 19, perdón, Ezequiel 11 del 19 al 20 está hablando precisamente del nuevo pacto, porque solamente con el nuevo pacto se cumplió. No fue con el cautiverio en Babilonia. Cuando se llevaron a Babilonia los israelitas, pues a los judíos, mejor, para entonces ya eran judíos nada más. Sí se les quitaron los ídolos, las imágenes y todas esas cosas, sí se las quitaron, pero la verdad es que siguieron con el corazón de piedra, siguieron sin tener un espíritu nuevo, así que esto no se haría de forma violenta, sino sería, como dice Ezequiel, por medio de espíritu, por medio de espíritu. Los profetas, propiamente que hablaron más de Cristo Jesús son Moisés, David e Isaías, especialmente en cuanto a lo que se refiere a sus sufrimientos o lo que llamamos la primera venida, cuando el Señor o los días de la carne del Señor Jesucristo en su ministerio acá de 3 años y medio. Moisés, David e Isaías. Pero Ezequiel es muy diferente. Ezequiel es el profeta evangelista. Y cuando me refiero al profeta evangelista, me refiero al profeta que tiene que ver con lo que hacemos nosotros como iglesia, dedicarnos a evangelizar. Entonces, Ezequiel está un tanto más avanzado, ya pasó su profecía. No solamente habla de Cristo Jesús, no solamente habla de los tiempos finales, sino también habla de todo esto que tiene que hacer la iglesia. ¿Se acuerdan de la atalaya? El mensaje a la atalaya, eso lo da Ezequiel. Que si nosotros somos atalaya de Dios, su sangre será demandada, la sangre de las personas será demandada de nuestras manos por parte de Dios, porque nosotros no fuimos atalaya. Ahora, aquí no se nos da el término de nuevo nacimiento, no se nos habla de nacer de nuevo, es un nuevo espíritu, Dios quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne o un corazón nuevo, Dios transformará de tal manera a la persona que su ley entonces ya está en sus corazones. Entendemos la idea, ya la ley ya no va a estar escrita, sino que va a estar en el corazón. Pero ¿cuál es el sentido de esa idea? ¿Por qué Dios va a cambiar su ley y su ley ya no va a estar en lo escrito, sino que su ley estará en el corazón? Les pregunto, digámoslo así, ¿cuál es la ventaja de que ya no sea una letra escrita, sino que sea una letra en el corazón? Pablo incluso, en lo que piensan, Pablo incluso dice que ya no estamos bajo la ley y dice, no porque no tengamos ley o no porque no tenga ley, sino porque estoy bajo la ley de Cristo. O estoy también, menciona en otro lado, estoy bajo la ley del Espíritu.
¿Cuál es la ventaja de que la ley ya no, que seguimos, digámoslo así, ya no es una ley escrita, sino una ley que está en el corazón puesta por el Espíritu Santo? Exacto, debido a que la ley está en el corazón, la misma ley que está en mi corazón me tiene que impulsar a leer la palabra de Dios, a buscar, a querer adquirir más. Es como Salomón que buscaba y buscaba sabiduría en todas las cosas. Entonces es eso, solo que yo voy a tener sed de la palabra de Dios. Ahora, ¿no les parece extraño? Ahorita estaba pensando en eso también. ¿No les parece extraño cómo consideramos que el nuevo nacimiento, especialmente en el evangelio actual, se considera que el nuevo nacimiento es una cuestión solamente supranatural, sobrenatural, cuando Dios lo sobrenatural que nos hace entender en estos dos pasajes es que su ley va a estar en nuestro corazón? Y al decir voy a quitar de ustedes el corazón de piedra, quiere decir un corazón sin conciencia, un corazón que ya no siente. Se los voy a quitar para que darles un nuevo corazón y con ese corazón sí van a sentir. O sea, a lo que voy es que las conclusiones de muchas personas con respecto al Evangelio, y no digamos, hay otras que se refiere a, bueno, ahora voy a tener mucho dinero porque Jesús para eso está, para darme mucho dinero. Pero no, la idea es que sin importar cuál sea mi situación en mi vida, Dios ahora me va a hacer sentir el pecado, por así decirlo. Voy a conocer su ley y voy a querer obedecer su ley para ya no sentir más ese pecado o el punzón o el daño que hace el pecado. Porque nosotros como seres humanos, pecadores que nacimos, no sentimos el pecado. Ese es el corazón de piedra. No sentimos cuando lastimamos a Dios. Por eso mucha gente afuera dice, sí, yo amo a Dios, sí, yo creo en Dios. Cuando lo rechazan, dice el apóstol Juan en el último capítulo de su carta, que aquellos que no creen en el Hijo hacen a Dios mentiroso. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien les dice, usted es mentiroso, usted es mentirosa? ¿Cómo se sentirían ustedes? Enojados, irritados, molestos. Bueno, todo el mundo dice eso y se lo dice a Dios. Y ellos en serio piensan que están bien con Dios. Es la misma historia con el pecado. Cuando los creyentes pecan y en serio piensan, en serio se les ocurre que están bien con Dios. ¿Cómo es posible? Es porque todavía tienen ese corazón de piedra. Todavía lo tienen. Y a medida que siga más ese corazón de piedra, pues entonces nos damos cuenta que el evento, porque es un evento, el nuevo nacimiento no se ha dado. Tienen que nacer, dice el Señor Jesús, del agua del Espíritu. El nuevo nacimiento, así como el nacimiento natural, ¿qué es? Es un proceso. Cuando nosotros vinimos a este mundo, ¿fue un proceso? Es un evento, es un suceso, es un acontecimiento que se da en un momento, se da el nacimiento. Eso no es un proceso. Claro, o sea, existen ciertas características, dilatación y todo lo demás, dolores y todo lo demás, sí, está bien, pero no es un proceso, se da el nacimiento. No es como el proceso del crecimiento. Cuando nosotros crecimos, ese sí es un proceso, porque lleva años. El nuevo nacimiento no lleva años. El nuevo nacimiento es un evento, un suceso, un acontecimiento, un evento brusco efectuado por Dios, por así decirlo. ¿Sí? De hecho, es el verdadero milagro que debe suceder en las personas. Si no, no somos cristianos y si no, no somos salvos. Por eso el Señor es claro. Regresemos entonces a Juan 3. Porque el Señor es más que claro. Si no naces de nuevo, ¿qué dice? No puedes. Si no naces de nuevo, ¿qué dices? No puedes. Versículo 3:3. No puedes ver el reino de Dios. Esos términos hay que ponerles atención. Dense cuenta que ya vamos a ver en el versículo 5, dice no puede entrar. No puede entrar. En el versículo 3 no puedes ver el reino de Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo ni siquiera entiende. Una persona que no ha nacido de nuevo ni siquiera entiende. El Señor Jesucristo le está hablando del nuevo nacimiento, le está hablando del Espíritu, le está hablando del reino de los cielos. Tomen en cuenta eso a alguien que ni siquiera lo puede ver. Era Nicodemo, ni siquiera lo podía ver. Y la pregunta es,
por qué le estaba hablando esto al Señor. Es una pregunta un tanto en grande, tiene que ver con el texto y lo vamos a ir contestando más adelante. Pero se las dejo de una vez. De una vez empiecen a pensar por qué Jesús le estaba hablando de estos conceptos tan profundos cuando él mismo está diciendo ni siquiera puedes ver el reino de Dios, porque todavía no ha venido el acontecimiento. Y aunque me digas ahorita sí, yo creo, yo acepto, yo quiero recibir eso, no va a pasar, porque eso vino hasta en el día del Pentecostés, ¿no? Es muy interesante todo esto, pero es precisamente la gracia y la bendición que viene a nosotros, los nacidos de nuevo, y esa es la razón por la cual nos reunimos. ¿Qué pasa con una persona que no tiene el Espíritu vivo? ¿Qué pasa con una persona que no ha nacido de nuevo? Viene y no entiende, no va a saber por qué. No hay cambio en su vida, no hay transformación, sigue haciendo lo malo, sigue haciendo daños y le da igual, le da igual. No, tomen en cuenta que no se trata de que nosotros tengamos un horario y Dios se apegue a ese horario. Tienes que estar aquí a las 9:30 porque si no yo me enojo contigo. Dios no está diciendo eso. Es la preocupación de cada corazón. Es la intención de cada corazón. Y si yo no quiero verme con Dios porque qué aburrido, porque qué desinteresante es, y es que no es que sea aburrido, es que o no ha nacido de nuevo o tiene muy apocado su espíritu, que también es un término que existe. Ha apocado tanto el Espíritu Santo en usted que no está viendo nada, que no puede discernir nada, que no puede percibir nada. Entonces, claro, un servicio, estar apenas 10 minutos en el servicio, ya está aburrido, ya está aburrido. Exacto. Es casi como que pensaran que no están haciendo nada o estamos todos sin hacer nada. El mundo piensa así, por eso es que no podemos esperar que las personas en el mundo nos entiendan qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y mucho menos que vean el beneficio. Nosotros vemos el beneficio. Yo veo el beneficio no solamente de todo, de lo que he leído, de lo que he estudiado, sino también de enseñar. En la misma enseñanza yo recibo beneficio. Y es el beneficio que no tiene que ver con que los hermanos me digan qué bonito, qué alegre, que esto, que aquí, que allá. No, sino es el beneficio que viene de Dios y es propio crecimiento personal también. Y así es a cada creyente que también se le demanda. En este momento usted está aprendiendo, pero cuando ya sepa, se le va a empezar a exigir que empiece a enseñar o empiece a predicar o empiece a evangelizar o tal vez es un llamamiento de evangelismo ya más profundo y eso mismo va a aumentar el crecimiento en usted, el alivio en usted, la comunión con el Señor, su entrega con Cristo va a ir creciendo. No se trata de que le digan las cosas, no se trata de que le den un título, un diploma, no se trata que vaya ganando cursos. Es un crecimiento particular, específico para cada uno de nosotros, guiado todo por el Espíritu Santo. Esto el mundo no lo ve, esto el mundo no lo va a ver. Y como les dije, empiecen a pensar, ¿por qué el Señor le estaba hablando esto a Nicodemo? ¿Por qué? Entonces, el nuevo nacimiento, la venida del Espíritu, no es para que tengamos grandes poderes, hagamos espectáculos, le saquemos dinero a la gente, ni ninguna cosa así. Es para que cada creyente tenga su crecimiento y su desarrollo guiado de la mano del Espíritu Santo y cada creyente lo puede hacer. En este crecimiento interviene que su corazón sea sensible, sensible. Es decir, que empiece a amar las cosas de Dios, que empiece a tener cuidado de Dios y a ser sensible a Dios y que empiece a rechazar las cosas del mundo malas, incorrectas, perversas, aquellas partes que menciona el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, esas cosas que no convienen, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa, esas cosas empiece a cuidarse de todo eso, que son las cosas del mundo, el pecado y todo lo demás. Porque tomen en cuenta esto, el pecado no solamente es ofender a Dios, el pecado nos ata. No nos ata a la condenación como antes, no trae la condenación, pero nuestra mente sigue haciéndose a las cosas de este mundo, nos siguen gustando las cosas de este mundo. Dios dice, te quiero quitar este mal y yo no quiero que me lo quite. Entonces, ¿por qué? Porque sigo atado a las cosas de este mundo. Al final es esa la conclusión. Al final es esa, no es nuestro cuerpo,
Es nuestra propia mente, nuestro propio deseo, nuestro corazón todavía de piedra que quiere seguir haciendo lo malo. Y esa es la razón por la cual queremos seguir haciendo lo malo. Puede ser que entre todo eso, es que en realidad perdió la fe, puede ser que entre todo eso em, no haya tenido una muy buena enseñanza doctrinal, es posible que sea todo eso, pero al final siempre es lo mismo, el crecimiento está ahí, el Espíritu Santo está ahí, dispuesto para todos los creyentes, es el creyente en realidad quien toma su propia decisión. Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda meterse otra vez en el vientre de su madre? ¿Es posible eso? Que un hombre pueda meterse en el vientre de su madre. Y entonces, obviamente, en esta pregunta, llamémosle un tanto tonta, pues obviamente de Nicodemo, pues el Señor contesta más claro y mucho perfecto. En realidad es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual. Lo dice versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y todavía lo explica. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, lo que viene es un nuevo nacimiento, pero un nacimiento del espíritu. Y esto es gracias a el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, tomen en cuenta con respecto al Antiguo Testamento, nos quedamos en el Antiguo Testamento centrados en los eventos y en los sucesos de la vida del Salvador, del Mesías, del Rey. Ya estuvimos hablando sobre el reino de los cielos. Y sobre el reino de los cielos, más allá de este término tan famoso, cielos nuevos, tierra nueva, en realidad no vamos a ver. Se nos habla, bueno, sobre los juicios finales, eso sí se nos habla bastante, pero que hasta donde recuerdo, Jerusalén no se nos habla en un sentido de que va a permanecer para siempre, ahí sí se nos habla, o en el sentido de que el reino de Dios profetizado y el pacto que hizo con David sí va a ser para siempre. Entonces ahí se profetiza el reinado perpetuo, pero en realidad no se nos profetiza más allá. Entonces, el Antiguo Testamento se centra en Cristo Jesús. La revelación que viene después con respecto a la iglesia, el nuevo nacimiento, el reino de los cielos, ya revelado, manifestado y todo lo demás, viene a darse más en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Más en el Nuevo Testamento. Hay vislumbres como lo que vemos acá. Ezequiel 11, 19 al 20 y Jeremías 31, 31 al 34. Ahí vemos vislumbres. Dios está empezando a manifestar. Esto es lo que voy a hacer contigo. Y con respecto a esto, entonces tenemos que concluir que hay muchos creyentes, especialmente en nuestro tiempo, que ya han desvirtuado todo esto. Esto concluyamos también. Si vimos en los dos pasajes que tiene que ver la ley, ya no daré más mi ley en letra, sino que mi ley estará en sus corazones. Si mi ley estará en sus corazones, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que va a estar ahí, este es el mandamiento, en nuestros corazones va a estar escrito, este es el mandamiento que te doy. Yo te mando que vayas y hagas esto, esto y esto. Esto es lo que va a aparecer en nuestro corazón. ¿O qué es lo que va a aparecer en nuestro corazón? Estamos viendo estos pasajes, Ezequiel y Jeremías. Ahí están las citas donde habla Dios de que pondrá su ley en nuestros corazones. ¿En qué forma Dios pondrá su ley en nuestros corazones? Así como aparece en el Antiguo Testamento, este mandamiento te doy, este mandamiento te doy. Con respecto al amor es muy interesante. A mí me gusta mucho el pasaje de Romanos 5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones junto con el Espíritu que nos fue dado. Es un pasaje muy importante. A mí me gusta mucho. El amor de Dios vive en nuestros corazones. No solamente es nuestro, sino que vive en nosotros. Por eso Pablo le llama el entrañable amor de Cristo. Os amo con el entrañable amor de Cristo. Dios lo sabe, se lo dice Pablo a los filipenses. Es una parte muy importante. Entonces nos damos cuenta que no es ley escrita. No se trata de mandamientos. Es que ellos habían equivocado, tergiversado y aún en los tiempos de Jesús habían tergiversado el sentido de la ley, el propósito de la ley.
Por eso es que Dios se encarga por tantos siglos, creo que aproximadamente fueron 400 años, desde Isaías, que prácticamente fue el primer profeta escritor, de hablar a la conciencia del pueblo de Israel. Yo les di, yo los levanté, yo los doté de tantas cosas y ustedes me hicieron esto, esto, esto y esto. Habla a la conciencia. Dios responde entonces cuando esa conciencia es sensible. También Isaías menciona, Dios a través de Isaías menciona, ¿a quién veré yo? Yo voy a ver a aquel que tiembla ante mi palabra, dice el Señor. Y tenemos el gran ejemplo del rey Josías, ¿no? Casi de los últimos, que todavía recibió la misericordia de Dios y es una bofetada. Es un ejemplo, pero es prácticamente una bofetada a todo el pueblo. Josías tenía 16 años cuando hizo ya reformas para que el pueblo regresara a Dios. Entonces, esto tocó mucho el corazón de Dios, de tal manera que Josías se conmueve cuando le leen la ley de Dios porque la ley de Dios estaba, la palabra mejor sería refundida. Estaban renovando el templo. Imagínense qué tan descuidado estaba, tanta despreocupación tenían en aquel entonces, que estaban hasta ahí, hasta que llegó Josías, estaban renovando, remodelando el templo y por ahí estaba metido, por ahí se encontraron la ley de Dios. Josías se siente mal. Josías se siente mal, Josías se preocupa, Josías entiende que Dios ya tiene sentenciada a la nación y tenía 16 años. Entonces, el llamado de los profetas, sobre todo los escritores, el gran llamado de los profetas escritores es un llamado a la conciencia y ellos no tenían eso, no tenían conciencia. Sabían que tenían que cumplir con Dios y cumplían con Dios. Es famoso el hecho de que los israelitas no daban el diezmo, daban mucho más del diezmo, casi la mitad de todos sus ingresos. Probablemente hubo muchos que le daban más. Pero aún así, ¿qué pasa? Que era un pueblo desviado. Era un pueblo que le servían al Señor, pero también le servían a Astarot, que le servían a tal Baal, a los Baales. Se menciona porque hay diversos Baales. Y Baal, por cierto, significa Señor. Es lo que significa la palabra Baal. Entonces ellos tenían muchos señores. La palabra Baal significa Señor. Entonces es un llamado a la conciencia lo que hacen los profetas. Y el Señor se dedicó a levantar a estos siervos lastimosamente, pues que sufrieran, pero es que ustedes son ejemplo del sufrimiento que va a tener el pueblo de Israel y también el sufrimiento mío. ¿Se acuerdan de Oseas? El profeta Oseas, Dios le manda que se case con una prostituta. ¿Y esto por qué? Porque tú vas a ser imagen mía, figura de mí mismo. Yo tengo y estoy casado con una prostituta y esa es Judá y también Israel. Y lo que te va a hacer esta prostituta también a mí me lo han hecho. Entonces, es un llamado a la conciencia, figuras bien fuertes. El Señor pone figuras bien fuertes y ese es el problema porque Israel dejó de sentir. La idea de nosotros es que sintamos, es que nos conduela. No solamente el dolor y la falta y la pena de las personas, sino que también sintamos el dolor de Dios, perdón, de Dios. Y esa preocupación es fuerte, es difícil y de hecho es mayor, es muy superior. Si a nosotros nos duele que hijos o familiares o parientes estén mal, imagínense a Dios, que es el que da vida, el que da bendición, el que llama a las personas. Con esto, aclaro, no quiero decir que Dios ame a todos como que fueran sus hijos. No, Él no tiene amor en sí, tiene un amor en general, que lo vamos a ver en este pasaje del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor que tiene Dios. Pero el amor individual es hacia los hijos. Y también con respecto a los hijos, bueno, Dios nos ama a todos individualmente. Ahí sí, como a hijos nos ha recibido. ¿Y qué pensará de Dios? Perdón, ¿qué pensará Dios de mí como hijo? En eso se basa nuestra ley espiritual o nuestra ley de hijos de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo estoy yo llegando a la iglesia?
Y es que tomen en cuenta que esto no es un... Sí es importante, sí es necesario, sí es vital, pero no hay una ley de que Dios se enoja si yo llego 5 minutos tarde, 20 minutos tarde, 30 minutos tarde. No, no existe eso. Pero es la intención con la cual yo vengo, la intención con la cual yo ofrendo, la intención con la cual yo canto. ¿Qué es lo que yo recibo de la palabra de Dios y se queda en mi corazón y yo me propongo, voy a aplicarla? Eso lo ve Dios, eso lo entiende Dios y es por medio de esto también que es muy probable que lastimemos a Dios. ¿Lastimemos a Dios por qué? Ah, bueno, porque voy a la iglesia, pero es pura obligación. Desde ella no entiende, no comprende, no comprende. Voy, pero es que aquí no es divertido, entonces tengo que ir a otro lugar porque es divertido. ¿Y acaso la iglesia es porque tiene que ser divertida? Pues así es como la tiene que buscar, para entretenerse usted. No, no se trata de eso. Estamos solamente todos, estamos acá por el Señor Jesucristo y le servimos cada quien conforme a su llamado, cada quien conforme a su crecimiento y al lugar en donde está, pero sobre todas las cosas conforme a las necesidades que tiene. Cuando hacemos un cristianismo que no siente, estamos en una religión. Ya estamos en una religión. No, es que yo no soy muy sentimental, no se le está diciendo que sea sentimental, estamos diciendo que sienta a Dios. Y con esto no quiero decir, sí, lo siento, está allá, o sí, vi una luz, tiene que ser Dios. No, ninguna de esas cosas. Que su convicción sea tal que usted tenga la seguridad que aquí está Dios. Y por lo tanto usted va a reaccionar de esa manera. O que Dios le está hablando. No que yo soy la voz de Dios, yo no soy la voz de Dios, pero que Dios quiere hablarle a través de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos comprendiendo. Eso es la voz de Dios y ahí estoy comprendiendo. Tal vez le parece un tanto difícil. O sea, tengo que poner conciencia de todo esto. O sea, tengo que disponerme conscientemente. Al menos al principio sí. Al menos al principio sí. Conforme vaya cambiando. Conforme vaya mejorando, conforme vaya entendiendo y sobre todo vaya viendo las respuestas de Dios, conforme se vaya consolidando su convicción, entonces usted será más fuerte y más fácil será para usted venir a la iglesia. No, es que yo no vengo a la iglesia, yo vengo a estar con el Señor. Es mucho más fácil. Y si es así, a no ser que no tenga la convicción. Bien, estaba pensando en más cosas con respecto al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento y la ley que Dios pone en nuestros corazones no es una ley de mandamientos y de preceptos. Es una ley de relación, es una ley de integridad, una ley que no excluye el amor, aunque el amor es una emoción y la más importante de todas, pero no viéndola desde el punto de vista de una emoción. No es una ley de emoción, aunque está en el amor. Lastimosamente nosotros consideramos que el amor es un sentimiento y sí tiene mucho sentimiento, no lo voy a negar. Es un sentimiento. Y el sentimiento siempre es profundo. Cuando nosotros vemos conocimiento hueco y vacío, entonces la verdad es que no sirve de nada. Una ley es así. Una ley es haz esto o no hagas aquello. Eso es ley, nada más. Sentimiento vacío. Ahora no, ahora no están afuera nuestros sentimientos porque Dios nos hizo con sentimientos y con emociones. Si no fuera, entonces, si no, no sería, perdón, necesario en la Biblia que apareciera el no temas, no temas. Y algunos han contado ese no temas y ese no temas aparece 365 veces en la Biblia, según los que han contado. Yo no, pero según lo han contado. Entonces dicen, es como que en la Biblia estuviera un no temas para cada día de el año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios se ocupa de nuestros sentimientos, pero no es un seguir a Dios solamente por nuestros sentimientos o en un amor nada más sentimental, sino el verdadero sentido del amor, que es el amor ágape, así le llamamos nosotros, el amor de Dios, el amor que no es solo de sentimiento, sino que es un amor que se sacrifica, un amor que se entrega. Un amor que no ve por lo suyo propio, sino por lo de los demás y especialmente por lo de Dios. Si yo amo a Dios, me entrego a Él. Si yo amo a Dios,
dejo que Él haga su obra en mí. No voy a estarle riñendo, no voy a estar desconfiando y prueba de esto es obviamente capítulo 14, ya lo he mencionado antes, capítulo 14 de Juan. Si me amáis, el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Ahora toma en cuenta y viene con lo que habían mencionado, ya no necesito leerla, pero ya va a estar en mí. No, bien necesitamos leerla, ¿por qué? Porque nuestra mente necesita la palabra de Dios. Puede ser que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y entonces eso hace que cambie nuestro ser en gran forma, pero nuestra mente todavía no ha sido transformada, perdón, y más específicamente nuestra alma. Yo le llamo así, yo lo entiendo así. Nuestra alma sí está redimida, pero no está transformada. Cuando venimos a Cristo, nuestra alma ya está redimida, pero no está transformada. Es un proceso de transformación que lleva el alma. Muchas cosas vinieron a nuestra vida cuando venimos a Cristo, si de verdad creímos en Él. Lastimosamente, con el paso del tiempo, a veces se pierde todo esto, pero eso es porque no se mantienen constantes, no se mantienen firmes, no continúan. Ese es el problema de la constancia. Aunque ahí está el Espíritu Santo, aunque el Padre ha hecho todas las cosas y nos ha recibido por hijos, pero el cristiano tiene que ser constante porque su alma, su mente no está transformada. Necesita transformar su mente. Por eso, capítulo 12 de Romanos, vemos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento. Y por eso, ¿qué necesitamos? La Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos eso. Entonces, tomen en cuenta esto. Serían los principios elementales. Pero si yo ya tengo el Espíritu Santo, ¿por qué necesito leer la Biblia? Necesita leer la Biblia porque todavía su entendimiento no ha sido renovado. Y para renovar su entendimiento solamente puede hacerlo por medio de la Biblia. No puede hacerlo por medio de otra cosa. Em, las aguas. El que no naciere de las aguas. ¿Será una versículo qué? Estaríamos 5. ¿Será una alusión específica al bautismo? Leamos, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el primer término que vemos en el bautismo? El primer gran elemento. Sí, pero hablando de nuestro bautismo. Muerte, muerte. ¿Por qué? Es importantísima la muerte y a esto también no le ponemos atención porque seguimos dándole vida al viejo hombre, es el término que usa Pablo. Ustedes pueden componerlo de lo que quieran o de lo que saben de su misma persona, pero ese es el viejo hombre, así le llama Pablo. Entonces, ese viejo hombre todavía no le damos completa sepultura. Podemos ir haciendo morir, y ese es el propósito también del creyente, ir haciendo morir nuestro viejo hombre o lo carnal en vosotros, lo dice Pablo, capítulo 8 de Romanos. Vamos haciendo morir lo carnal, pero es como que los creyentes todavía no han completado esa su muerte. Ahora, con esto no quiero decir que la muerte no se haya dado. Genuinamente sabemos que se dio una muerte en nosotros. Capítulo 6 de Romanos es todo, toda la teología del bautismo está ahí. ¿Y en dónde se dio su muerte? Mi muerte, nuestra muerte, ¿en dónde se da? Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vaya, está bien, eso lo vamos haciendo morir. O que mueran las obras de la carne. Está bien, lo vamos haciendo morir. Pero hay una teología formal de dónde murió usted y he muerto yo. Según la teología de Pablo, ahí en el capítulo 6 de Romanos, es que todos nosotros morimos en la cruz de Cristo. Fuimos añadidos a Cristo en la cruz. Fuimos añadidos a Cristo en la cruz, estamos en Cristo.
Sabemos por el capítulo 53 de Isaías de que nuestros pecados fueron cargados sobre él. Y esa es toda la lógica de los sacrificios también del Antiguo Testamento. Por eso era que el sacerdote, sumos sacerdotes, tenían que poner la mano y declarar los pecados del pueblo de Israel. Se estaba poniendo el pecado. Sabemos que el pecado no caía sobre los animales, era una figura de Cristo, de quien sí o en quien sí cayeron nuestros pecados. Ahora, capítulo 6 de Romanos nos indica algo más, Pablo. Pablo nos indica de que no fueron solo nuestros pecados. Todo yo me uní a Cristo, fui unido a Cristo. Y esto no fui yo no lo hice, fue Dios. Dios tomó mis pecados, pero no solo mis pecados, me tomó a mí y me unió a Cristo Jesús. Por eso son tan radicales las expresiones de Pablo y las convicciones, sobre todas las cosas, las convicciones de Pablo. Pablo no habla por hablar. Cuando él dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, más Cristo de mí. Oh, que nosotros que estamos en Cristo somos nueva criatura. Ya las cosas viejas ya pasaron. Y no solamente pasaron, ya están muertas. Entonces, eso sobre lo cual nosotros seguimos haciendo lo malo, eso también ya está muerto. Eso ya está muerto en la cruz de Cristo. Eso que todavía nos ata a la maldad, eso ya está muerto en la cruz de Cristo. ¿Quién le da vida? Nuestra falta de transformación, especialmente nuestra mente. Seguimos siendo engañados por mentiras, por Satanás y por nuestra carne. Claro, vemos nuestra carne todos los días, estamos en nuestra carne todos los días y decimos, sí, sigue siendo pecadora. Capítulo 7 de Romanos nos indica que la ley del pecado está en nuestros miembros. Nuestro cuerpo todavía sigue obedeciendo a la ley del pecado, por eso tenemos que poner nuestra carne en disciplina. Todavía debemos hacer disciplina porque nuestra carne sigue la ley del pecado. El pecado entró a nuestra genética y nos devastó. Esa transformación no se ha dado y no se va a dar hasta el tiempo de la resurrección. Cuando venga la resurrección, entonces seremos glorificados y entonces ya dejaremos esta carne. Otro gran beneficio es cuando dejemos esta carne, lo que le llaman el periodo de intermedio o el periodo intermedio, perdón, cuando nosotros dejamos esta carne y estamos ante la presencia de Dios. Ahí dejamos entonces esa ley del pecado. Como dice Pablo, me obliga a hacer lo que no quiero hacer y lo que sí quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Hay esta ley en mi carne, dice Pablo, que el pecado está en mis miembros. El cuerpo ya está muerto, ya está también sentenciado, pero todavía no está muerto. ¿Entendemos ese concepto? Ya está muerto, pero todavía no está muerto. Todavía estamos esperando la muerte. Y por cierto, es necesaria la muerte de nuestro cuerpo. Primero tiene que venir la muerte para que entonces venga la resurrección. Primero la muerte, después la resurrección. De la misma manera, primero vino la muerte y entonces vino la vida nueva. Primero la muerte, después la vida nueva. Pareciera como que todavía no logramos entender o captar y está bien, lleva tiempo, lleva meditación, lleva estar meditando constantemente el hecho de que usted y yo y todos los que estamos en Cristo ya dejamos de ser lo que fuimos. Ya no somos eso. Y sé que cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque todavía tenemos este cuerpo y todavía tenemos nuestros defectos, pero nosotros ya dejamos de ser lo que antes éramos. Por eso Pablo se aferraba a estas sus convicciones. Sus convicciones son bien poderosas. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Quién nos habla de esto? ¿Cómo aprendemos esto? Por el bautismo. Es la gran doctrina del bautismo. En Cristo Jesús, y el bautismo no es que el bautismo nos cambie, y esto es también lo que enseñamos una y otra vez en los discipulados. El bautismo no nos cambia, el bautismo es una figura de lo que pasó en la cruz. Es que el gran evento transformador, renovador, purificador y que hizo la gran revolución fue la muerte de Cristo y su resurrección, por supuesto. Ahí fue. Porque cuando Cristo estaba ahí en la cruz muriendo, yo también estaba ahí y ustedes también. ¿Quién lo dice? Dios. Claro, no era un sacrificio, no era una muerte de dolor, de violencia, no era nuestro cuerpo quien estaba muriendo, nuestro cuerpo morirá más adelante, pero era nuestro ser anterior, nuestro viejo hombre, ahí.
fue crucificado completamente. Ese viejo hombre sin Dios, ese viejo hombre alejado de Dios, todo eso. Por eso es que nuestro cuerpo está sentenciado, está sentenciado. Cuando dice Pablo, "He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados", el misterio es que habrán algunos que no van a dormir. O sea, habrán algunos que no van a morir. Ese es el misterio. El misterio no es que todos seremos transformados. Todo, todo va a pasar. De hecho, la resurrección es para todo ser humano. Solamente que estarán los que resuciten a gloria, a eternidad, a paz, y están los que resucitarán a confusión perpetua, ya saben lo que dice el Señor, a condenación y dolor. Pero el dilema que ve Pablo no es la transformación, el dilema que ve Pablo es que algunos no morirán y aún así serán transformados. He aquí os digo un misterio, porque es obligada la muerte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero tomen en cuenta que es el mismo misterio que pasó en Elías y es el mismo misterio que pasó en Enoc. Es el mismo misterio. Y tiene que ver con juicios, aquellos tienen que ver con juicios, aquí también tiene que ver con juicio. Por eso es que se atan mucho esos eventos. Muchas cosas que están en el Antiguo Testamento hay que conocerlas, hay que meditarlas porque tienen que ver también con lo que queda, como esto de Elías y Enoc. En el bautismo, igual en la cena del Señor. En la cena del Señor y en el bautismo, el Señor deja el misterio de la doctrina cristiana. Allí están metidos todos los misterios de la doctrina cristiana. Aparte de hacerlo, sí, lo hacemos, lo cumplimos y es importante, sí, pero entenderlo es lo mejor, lo más profundo. Toda la doctrina paulina está basada en el bautismo en primer lugar, pero también en la cena del Señor. Toda la gran doctrina paulina. Claro, él recibió revelaciones. Este hecho de que nosotros estábamos en Cristo muriendo, esa es una revelación que él recibió. No sabemos si en el tercer cielo, no sabemos si en el paraíso, pero en todas estas revelaciones tan grandes, a donde él fue arrebatado, él recibió estas revelaciones para venir a decirlo a nosotros. Entonces, Dios nos dice que ya todos nosotros morimos en Cristo. Cuando Cristo muere, o sea, estamos en Cristo. Cuando Cristo muere, yo morí también, ustedes murieron también, ya eso está muerto. Y estamos muertos a nuestra vida pasada sin Dios, sin vida, sin eternidad y a todo lo que somos. Ya se acabó. Solamente estamos esperando el tiempo de que se cumpla nuestra muerte física, nos separamos de este cuerpo, vamos a la presencia del Señor, esperamos después ya la glorificación, que todavía están allá en el cielo esperando los hermanos y todo el pueblo de Israel, todo el Israel de Dios, el Israel de la fe. Abraham, Isaac, todos están esperando todavía la resurrección. Y sabemos bien, después de la resurrección, que es la otra cena del Señor. El Señor Jesucristo solamente una vez tomó la cena porque estamos esperando la segunda cena donde Él volverá a tomar. Y ya estaremos todos juntos. Entonces, el nuevo nacimiento se basa en el hecho de que hemos muerto a nuestra vida pasada junto con Cristo, fuimos sepultados de una vez, el bautismo es eso, sepultura, lo que significa, y junto con Cristo, cuando Él resucitó, nosotros también salimos a vida nueva. Ya tenemos vida nueva, ya tenemos nuevo nacimiento. Esa es la estructura o son los principios elementales del nuevo nacimiento. Y por eso es que fuimos creados en Cristo, capítulo, capítulo 2 de Efesios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque estábamos en Cristo y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a vida nueva. Entonces, cuando habla aquí el Señor Jesús del agua, sí se refiere al bautismo, pero entendamos que es la esencia del bautismo, el comprender qué sucede y qué es lo que nos quiere enseñar y certificar el bautismo. ¿Qué es? Junto con Cristo, cuando Él muere, yo morí, cuando Él es sepultado, yo fui sepultado y cuando Él resucita, yo resucité. Porque el creyente, el nuevo convertido, tiene que tener esa convicción para el nuevo nacimiento. Su fe tiene que ir hasta ahí por el nuevo nacimiento, para tener esa seguridad de fe.
¿Qué quiero decir? ¿Quiero decir que no tienen razón? No, yo entiendo qué quieren decir. O sea, somos salvos por la fe. Recibimos el nuevo nacimiento por la fe. ¿Para qué nos sirve el bautismo? Para nuestra fe. Nos da fe, fortalece nuestra fe, nos ayuda, nos alienta nuestra fe. Y aquí qué bueno que veamos esta seguridad por el mismo Señor Jesucristo. O sea, yo con bautizarme y creer en lo que significa el bautismo y cómo obtengo el nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, con eso yo soy salvo, pues dice Jesús, sí, ya has nacido de nuevo. Son las palabras de Jesús que apoyan y nos dan fortaleza, son el pivote de nuestra fe. No necesito señales, no necesito purificarme, no necesito cambiar, no necesito ser perfecto. Sabemos que no podemos serlo, tenemos este cuerpo, no somos perfectos. Pero Jesús dijo, por el agua, por el espíritu. Entonces ya nace de nuevo. Ahora, lo del espíritu es que nosotros no traemos el espíritu. Nosotros no le decimos al Espíritu Santo que venga, es Dios quien envía a su espíritu, pero mi fe tiene que estar ahí. Mi seguridad tiene que estar ahí. Hay quienes no tienen la seguridad porque no entienden el bautismo. No digo que todos, hay quienes, puede pasar. Por eso es que nos preocupamos tanto de que entienda, de que entienda, de que comprenda, y enseñamos, y enseñamos, y enseñamos. Porque lo importante es la convicción. En el bautismo no pasa nada, sí tienen toda la razón. En el bautismo no pasa nada, es solo meterse al agua y regresar. Pero lo que estoy diciendo en el bautismo es que yo estoy ahí con Cristo cuando Él murió, cuando Él fue sepultado, yo también fui sepultado, y cuando Él resucita, yo también resucito. Eso es lo que el creyente tiene que decir. Y esa es una fe fuerte, esa es una fe firme y tiene que tener convicción de eso, de tal manera que, como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Al tener esa fe, esa seguridad, tiene la certeza de que, y debe tener la certeza de que el Señor da a su Espíritu, da el Espíritu Santo y entonces esa persona nace de nuevo. ¿En qué ayuda la iglesia? ¿En qué ayuda la Biblia? ¿En qué ayuda el bautismo? ¿En qué ayuda la cena del Señor? Fe, 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 que tengan fe. No sé si tienen preguntas, ya no tenemos tiempo.